Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy tenemos aquí a Tania D'Amelio. Ella es rectora del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí. Sí, buenos días, Lirio. Mis bendiciones para ti, para todo este equipo que te acompaña y para Venezuela. Rectora, ayer la rectora principal, Tibisay Lucena, hablaba sobre el cierre del proceso de registro de personas que aspiran a convertirse en constituyentes. Ella decía que se recibieron cerca de o más de 50.000 inscripciones. ¿Es posible corroborar, que los ciudadanos corroboren esta cifra? Sí, desde luego recordemos que este proceso no es un proceso que se hace a través de las organizaciones con fines políticos, sino grupos de electores, iniciativas propias, iniciativas de sectores. Entonces, desde luego, las personas van a tener un proceso donde ellos van a poder llevar sus requisitos exigidos, en este caso, por la norma, de tal manera que una vez que ellos cumplan con esos requisitos, será aceptada o no su postulación. En el caso de los representantes indígenas, ¿ellos van a cumplir un proceso similar? ¿Cómo va a ser? Sí, desde luego, ellos no están en estos momentos la postulación será del 6 al 10, donde llevarás todo tu recaudo. Los indígenas, la comunidad indígena, en principio va a ser su asamblea, y luego que en esa asamblea decidan su precandidatura y un vocero, luego van a ir a una asamblea general. Es decir, en estos momentos el indígena, ¿verdad? El pueblo indígena escogerá su candidato. Los indígenas escogerán sus indígenas. Ahora, estas personas que aspiran a ser miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué recaudos deberían presentar ante el Consejo Nacional Electoral? Sí, desde luego tienen que ser venezolanos, mayores de 18 años, no tener otra nacionalidad, estar inscrito en el registro electoral. Creo que es importante resaltar que para la postulación de los consejos comunales se necesita la certificación de la Comisión Electoral Permanente del Consejo Comunal o de la comuna, a diferencia de los otros postulados por sectores que deberán entregar una firma que ya fueron anunciadas, 500 firmas los pescadores y campesinos, empresarios, personas con discapacidad. En cambio, los trabajadores y los estudiantes deberán presentar 1.000 firmas, a diferencia del sectorial del Consejo Comunal, que es el que acabo de mencionar. Para hoy también está previsto que la Junta Nacional Electoral presente al directorio esa propuesta que ya está en la calle del 30 de julio como una fecha única para esa elección. Vamos a tratar de que esta entrevista ayude a la gente a entender cómo es ese proceso de elección de constituyentes territorial y sectorial. Sí, como ya anunciamos, del 6 al 10 van a ser las postulaciones. Una vez que hagan las postulaciones, se tomará la decisión si cumplieron con los requisitos. Luego, en un día, votarán las personas por un territorial y por un sectorial. En el sectorial, si apareces en el registro que te corresponda, por ejemplo, pudiera estar una persona en estos momentos que no es trabajador, que no es pescador, que no es campesino, que no es persona indígena, y entonces ese día le correspondería entonces votar solamente en la territorial. Entonces ese va a ser un proceso que va a ser un único día, tanto en la sectorial como en la territorial. De todos modos, va a venir un proceso, viene un cronograma donde se va a establecer una feria, una campaña, y nosotros tendremos entonces durante todo este tiempo el proceso para ir explicando desde nuestra institución cómo va a ser ese proceso de votación en el momento de ir a ejercer tu voto. ¿Ese proceso va a ser auditable? Sí, ciertamente, al presentar nosotros un cronograma, va a haber, tal como se contempla en cronogramas pasados, el proceso de auditoría a los procesos. Igualmente, está incorporado en la discusión en ese cronograma. Rectora, hay otro tema, el tema de la representación proporcional. ¿Por qué en el caso de esta elección a la Asamblea Nacional Constituyente es posible que, por ejemplo, un estado con poca población o menos población que otro tenga más constituyentes? Fíjate, es que no sé si viste que la selección se hizo municipalizada, es tanto que
indicas que cada representante por municipio, yo a veces le hago la pregunta a la gente, si hay un municipio que tiene un alcalde con tan poca población, ¿por qué una persona no puede ser constituyentista de ese municipio? La Constitución establece la importancia que tienen los municipios en el régimen político del país. Por lo tanto, se recobra nuevamente el tema de la municipalización en el proceso, tal como se está contemplando en estos momentos. También hay otro evento que se espera para el día de hoy, y es que el presidente de la República lleve al ente rector esta modificación de las bases para poder hacer un referendo aprobatorio al texto que resulte de esa constituyente. Sería una nueva constitución. ¿Ustedes qué esperan de esto? ¿Qué información tienen? Sí, bueno, en lo comunicacional exactamente tenemos entendido que hoy el presidente iría al Consejo. Sin embargo, nosotros estamos en sesión permanente. Hoy vamos a tener la sesión tal como lo indicó la presidenta el día de ayer, donde entregarán la propuesta del cronograma y estaremos atentos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso lo tiene que hacer él personalmente? ¿Puede ir otra persona? Ellos designaron una comisión presidencial para la redacción de las bases comiciales. Pudiera ser también la comisión presidencial. Pero bueno, vamos a estar en el Consejo Nacional Electoral y si llegan a traer la propuesta, estaremos nosotros allí, pues. Hay otra constante que se ha presentado en los distintos eventos electorales, y es que las decisiones de directorio se toman casi siempre con una proporción de 3-1, con el voto salvado del rector Luis Emilio Rondón. Yo quisiera su apreciación acerca de unas afirmaciones que él ha dicho, se las voy a leer textualmente. Él ha dicho, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente tiene elementos de inconstitucionalidad y va contra la democracia. Y también él se ha mostrado contrariado por la celeridad que se le ha dado a este proceso de constituyente y no a otros, como quizá ese referendo revocatorio que no se hizo, o a las elecciones regionales y de consejos legislativos y a las de alcalde que están pendientes desde el año pasado. Sí, bueno, mira, yo soy muy respetuosa de las opiniones de mis compañeros. Esa es su opinión personal y por lo tanto se lo respeto. ¿Qué es inconstitucional? Bueno, la Sala Constitucional, en este momento el Tribunal Supremo de Justicia dio una decisión, pero muy aparte de eso, es muy claro que la Constitución establece quiénes son los actores que pueden solicitar la iniciativa a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa a veces, perdemos la historia y nos olvidamos que esa Constitución de 1961, donde se preveía una enmienda y una reforma, esa reforma la hacía, era el Congreso en ese momento, que la hacían era las cúpulas. Y realmente por eso fue que no podía ser tomado de esa Constitución una solicitud al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, e incluso fue utilizada una norma de la Ley Orgánica del Sufragio y Partidos Políticos que hoy está derogada. ¿Por qué? Porque se aprobó la Ley de Procesos Electorales. Y aparte de eso, una Constitución que hoy en día no existe, tampoco, que fue la del 1961. Este texto constitucional de 1999 sí prevé cuáles son los actores que pueden solicitar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, yo respeto la opinión de mi compañero y eso no lo voy a discutir. Rectora, vamos a trasladarnos al propio día del evento. ¿Hay normativa al respecto? ¿Qué pasaría si la elección de los constituyentistas convoca pocos electores, si hay poca participación el día de la elección? Sí, recordemos que bueno, todo proceso es inédito. En Venezuela el voto no es obligatorio y sin embargo siempre ha existido una alta afluencia de personas en su ejercicio del voto, a diferencia de otros países donde multan a las personas que no asisten y no cumplen con ese ejercicio del voto. Así que bueno, el proceso es inédito y tendríamos que ver ese día. Yo estoy segura que sí va a haber una alta porcentaje de participación, porque es el reencuentro de ese pueblo, como yo lo digo en estos días, especificaba. La elección de un consejo comunal, de un vocero, ese va a ser el reencuentro en esa comunidad, postulando a una persona que ellos se sientan representados, esa comunidad, postulándolo para que sea constituyente. Me imagino los pescadores ávidos a que sus representantes lleguen a la constituyente y todas esas personas participando en el proceso. Así que yo creo definitivamente, después de ver estas postulaciones, ojo, que es importante resaltarlo, porque hay un porcentaje
para cada uno. Ejemplo, la representación de las personas con discapacidad. Estamos hablando que garantizando el 5 personas con discapacidad en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo no vamos a ver si no vamos a sentir si va a haber participación? No. Yo me imagino que todas estas personas con discapacidad van a votar y van a salir a votar, porque en estos momentos sí vas a garantizar que esa persona con discapacidad llegue a la asamblea, diferentes en una territorial que pudiera estar postulado otra persona con discapacidad, por decirlo, pero no hay la certeza que esté la representación allí. Así que yo, particularmente en mi opinión muy personal, Tania D'Amelio, claro, la gente, el pueblo, Venezuela va a salir a ejercer su derecho al voto para tener su representación en esa asamblea. ¿Qué sucedería si la comunidad internacional no reconoce esa constituyente? Por ejemplo, la OEA o la CELAC, por nombrarle dos organismos que han estado muy pendientes de la situación de Venezuela. Fíjate, el que reconoce el proceso electoral en Venezuela son los mismos venezolanos. Es decir, el venezolano es el que cumple con esa tarea fundamental, como siempre lo ha hecho, ¿Quién es el que ha legitimado los procesos electorales en Venezuela? Los venezolanos. Así que los venezolanos legitimarán el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para ese evento se va a convocar a los mismos miembros de mesa del último proceso que fueron las parlamentarias o va a haber sorteo nuevo? Fíjate, estamos haciendo un alcance de esos miembros de mesa debido a que en los cambios que pudieron haber hecho de domicilio, el centro que le correspondía, si modificaron su domicilio, ciertamente no pueden cumplir con el servicio electoral. Por lo tanto, estamos haciendo un alcance para actualizar y nivelar esos miembros de mesa que ya fueron seleccionados. Y entonces solicito de verdad que a todos esos miembros de mesa estemos bien pendientes para buscarnos en la página web si fueron seleccionados o no miembros de mesa y asistan a sus talleres de capacitación, que pronto vamos a anunciar exactamente cuáles son esos miembros de mesa. ¿Hay un lapso que debe transcurrir entre que se termina de redactar la Constitución o termina el trabajo de la Constituyente y el referendo aprobatorio? Sí, eso realmente no lo puedo decir yo como autoridad del Consejo Nacional Electoral, porque definitivamente eso va a ser una discusión que va a dar la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí es para nosotros bien importante en estos momentos es hoy que las personas que inscribieron grupos de electores y que fueron autorizadas su denominación el día de hoy y el día de mañana van a poder hacer la prepostulación en el sistema. Recordemos que en la página del Consejo Nacional Electoral están las planillas para los sectores que recojan su firma, los grupos de electores que culminen con el proceso de recolección, recordando que los grupos de electores pueden ser municipales, regionales y nacionales. Entonces, en estos momentos, la tarea del Consejo Nacional Electoral es que recibir todos los recaudos entre el 6 y el 10. Rectora, otro tema, las elecciones regionales anunciadas para el 10 de diciembre, ¿cómo va ese cronograma? ¿Cuándo se va a poder conocer? Sí, desde luego, bueno, hoy probablemente estaremos adelantando algunos de esos temas. Nosotros ya tenemos adelantado incluso ese proceso. ¿Por qué? Porque veníamos trabajándolo incluso el año pasado, cuando vino la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con el tema de las validaciones, porque es importante resaltar, imagínense ustedes, 62 organizaciones políticas que no iban a participar en el proceso de las regionales. Por lo tanto, iniciamos el proceso de renovación de nómina para que esas organizaciones, tal como lo hemos hecho en estos momentos, lo que hemos hecho todos estos fines de semana, incluso acaba de culminar este fin de semana el proceso de renovación. Por supuesto, con algunas diferencias. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos fines de semana donde todo estuvo en paz, en calma y lamentándolo mucho, las últimas 4 semanas
esas organizaciones con fines políticos, le ha costado mucho porque hemos tenido que levantar puntos. ¿Por qué? Porque hay actos de violencia, de saboteo, y esas personas no han podido estar en los puntos que les corresponde. Pero en fin, este fin de semana, gracias a Dios, terminamos ese proceso de renovación, que es la recolección de firmas, y ahora vamos a ir a un proceso de reparo, no este fin de semana, sino el fin de semana que viene, con algunos criterios. De las 62 organizaciones, ¿cuántas acudieron al proceso de renovación? Sí, en estos momentos pudiéramos decir que luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de esas 62, la organización con fines políticos, PCB, Nuvipa y Tupamaro, fueron entonces excluidas de esas agrupaciones de las 62 organizaciones. De resto, las otras tuvieron que cumplir con el proceso de recolección de las firmas, y ahorita con el proceso de reparo vamos a definir algunos parámetros, porque si bien vamos a tomar estas decisiones en el sentido que una persona que en 2 días fue al proceso de validación y nada más obtuvo en un estado 5 firmas, en otro estado 10 firmas y en otro estado 2, desde luego no puedes compararla a una organización con fines políticos que son nacionales, que lograron por lo menos cercano a los 12 estados, porque eso es importante resaltarlo. Una organización con fines políticos tiene que tener 12 estados como mínimo. Entonces, si fuiste a un proceso de validación y lograste 3 estados donde nada más sacaste 4, 12 y 10, esa persona no debería ir a reparo. ¿Por qué? Porque ese día van a ir todas las organizaciones con fines políticos. Me estoy adelantando algunas decisiones, algunos criterios muy personal, porque yo creo que tenemos que concientizarnos. Si en esos 2 días no pudiste hacer una recolección de firmas, no pensarás que en estos 2 días vas a recoger todo lo que te falta en esas 12 entidades. Inagotable el tema electoral. Gracias por su tiempo, por haber venido la mañana de hoy. Gracias a ti. Así despedimos entrevista a Venevisión con Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral. Gracias por habernos acompañado con su sintonía. Quédense allí porque al regreso de la pausa tendremos más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.